lo que habíamos dicho, ya está con nosotros el doctor Jorge Villacreces, experto en seguridad. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en Caché Noticias. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto estar aquí en los micrófonos de Radio Caché. Doctor, queremos verlo. ¿Puede activar la cámara, por favor? Ah, ya me dicen que está activada la cámara. Ya lo vamos a ver. Usted nos escucha bien, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes? Sí, muy bien, doctor. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. El día de ayer finalmente llegó el pronunciamiento del presidente y este anuncio importante que había ofrecido desde el sábado pasado. Un acuerdo nacional para enfrentar la crisis carcelaria, varios puntos señaló. Uno de ellos es que la policía y los militares van a estar de forma indefinida controlando, ha dicho, el interior y el exterior de la penitenciaría del Litoral, entre otras cosas, ¿no? ¿Esto es suficiente para evitar un nuevo enfrentamiento y más muertes al interior de la penitenciaría? Bueno, como hemos visto, aparte de la inacción que tuvo el gobierno, la Policía Nacional, de poder evitar esta masacre que se dio, esta barbarie, día viernes, realmente con este estado de excepción, cuando ya había la Policía Nacional y los militares que estaban en los perímetros de la penitenciaría y múltiples tanquetas que lo que hicieron fue dar un paseo justamente por los perímetros del centro penitenciario sin poder ingresar y poder evitar justamente esta masacre. Si es bueno, es positivo que puedan ingresar los policías junto con los militares para poder tomar el control de estos centros penitenciarios. Una vez que tengan el control, tienen que hacer realmente una permanente redistribución y conteo de todos los PPL para saber realmente cuántos son los que todavía quedan, porque hasta la fecha no hay un conteo oficial de cuántos PPLs permanecen dentro de este centro regional del Guayas. Y obviamente pues ahí hay que hacer muchos cambios más, el hecho de incrementar el número de guías, hacer realmente una reingeniería a todos los guías penitenciarios, hacerlos pasar por prueba de confianza, de polígrafo, para saber realmente con cuántos guías confiables se cuenta para evitar justamente el ingreso de armas y sustancias prohibidas a los centros penitenciarios. Hemos visto que ese es el punto álgido, el talón de Aquiles del sistema penitenciario, que son los ingresos de estas armas que realmente son con las cuales se han hecho los enfrentamientos con las consecuencias anotadas. Doctor, pero ¿quién no está haciendo su trabajo? Por un lado tenemos a la comandante general de la policía diciendo no podíamos ingresar porque si ingresábamos nos mataban. Teníamos un 90% de probabilidad que nos maten, entonces ingresaron casi 7 horas después de que se prendió la alarma. Por un lado tenemos a las Fuerzas Armadas que no ingresaron o que no fueron convocadas a pesar de que estábamos en estado de excepción. Tenemos un SNAI que no ha pasado la lista de los internos que han sido asesinados, no hay esa lista, no dicen cuántos están, cuántos faltan, y en teoría ya se había levantado esa lista en la última masacre. ¿Quién no está haciendo su trabajo? Bueno, no hacen el trabajo ninguno. Hay una acción por parte de todo el Estado con todos los estamentos. Yo lo he mencionado. O sea, no hay un liderazgo, no hay una coordinación. Sería un ministerio coordinador para que puedan sentarse a tener un mismo criterio, Fuerzas Armadas, Policía Nacional a través del Ministerio de Gobierno, el SNAI, que es el encargado justamente del control penitenciario con su guía penitenciario, que los guías escasamente tienen la capacidad de poder ellos tener la preparación para custodiar los PPL. La escasez justamente de guías debería ser lo óptimo, un guía por cada 10 PPL, tenemos un guía por cada 80, 100 PPL, una sobrepoblación del 60%, un hacinamiento en ese centro penitenciario, lo que genera es realmente lo que nosotros pudimos palpar y observar,
inacción por parte de todos. No existe realmente una persona que tenga la capacidad de liderar y tomar decisiones, porque esto fue un tema de toma de decisiones, porque hemos nosotros sido testigos de cómo clamaban los reos porque los vayan a salvar y estaban transmitiendo vivo cómo ellos estaban escalando, rompiendo las paredes y llegando a cada una de sus celdas. Entonces, 8 horas, imagínense usted, tuvieron para generar algún plan de acción táctico. Tenemos las Fuerzas Armadas, tenemos las unidades especializadas de la Policía Nacional. O sea, debieron ellos haber ingresado para poder salvar a los PPL que estaban siendo ya en ese momento un poco más estando en la antesala de la muerte, grabando su muerte, rogando por que lo salven. Entonces hay una inacción de todo el Estado y de todas las funciones que son las que están controlando los centros carcelarios en este momento. Ahora, el día de ayer el presidente Lasso dijo que se iba a iniciar un proceso de pacificación sin negociar ni ceder nada por parte del Estado. Cuando uno se sienta a conversar para buscar un acuerdo, me imagino es dando y dando, pero el gobierno ha dicho que no va a dar nada ni ceder nada. Entonces, ¿qué se podría esperar de este proceso de pacificación? Bueno, primero que nada, como usted mismo lo dice, un proceso de pacificación significa que yo voy a ir con Fuerzas Armadas, policía, y voy a hablar con los líderes de las bandas delincuenciales que están en este problema dentro de las unidades carcelarias. Pero ¿cómo va a entrar pacíficamente si no se sientan a dialogar? Lo veo complicado, solamente lo ha dicho, yo creo que es una palabra lírica, pero no dice cómo lo va a hacer, porque la única manera es que él diga, ¿sabes qué? Estado, tenemos aquí los líderes de todos estos pabellones que están liderando y generando este tipo de confrontaciones. No sigan ustedes con el problema de estas confrontaciones y yo les doy a ustedes cada uno su espacio para que se queden tranquilos. O sea, no se dice la forma. Obviamente que la pacificación es adecuada, realmente, pero el Estado no puede negociar con delincuentes. Ese es un gran dilema que todos estamos a la expectativa de ver cómo se va a realizar esta pacificación mencionada por el señor presidente. Poder que se negocia no es poder, he escuchado por ahí. Y es que justamente durante todo su mensaje sí hay cosas que no me cuadran. Por un lado dice que van a tener todo el peso de la ley, que se van a enfrentar con mayor fuerza y con mayor contundencia a estas bandas narcocriminales, y al final termina diciendo que se va a empezar un proceso de pacificación y que se van a buscar alternativas. Se va a ingresar entonces a las cárceles a conversar qué, a pedir qué exactamente y bajo qué condiciones. Sí, bueno, ayer ingresaron los efectivos de las Fuerzas Armadas, un buen número, y también unidades policiales que fueron a hacer un barrido, pero nosotros realmente los civiles y los periodistas no hemos podido ingresar y poder constatar si los pabellones en los que tienen los controles estos líderes de estas bandas delictivas han dado las llaves para ingresar a esos pabellones. De hecho, vino el noticiero de investigación que pudieron ingresar con cámaras externas a larga distancia, que todavía se ven PPL que están dentro de las garitas que ellos han improvisado, y eso, más que una lectura, creemos que es la lógica de que todavía ellos siguen bajo el control de ciertos pabellones. Entonces, en el momento de que se puedan abrir todos los pabellones, que las Fuerzas Armadas y la policía ya tengan control de absolutamente todos los pabellones, podremos decir nosotros que sí, ellos han entrado en esta contradicción de entrar y tomar fuerza y luego pacificar. Entonces ahí, cuando se los ve a ellos públicamente que están ya en actividades que sean productivas
podríamos decir, bueno, ha comenzado un proceso de pacificación y de rehabilitación que es el fin por las cuales están estos centros carcelarios construidos. Justo estábamos conversando aquí minutos atrás con mi compañero Carlos Acoto de lo que el presidente dijo ayer, ¿no? Que esto se ha convertido, el tema de la seguridad, esto se ha convertido en prioridad 1A del despacho presidencial. Ya no es solamente prioridad la seguridad del gobierno nacional, sino esta vez subió de nivel, es ahora 1A del despacho presidencial, y decía Carlos, eso quiere decir entonces que el presidente va a ser responsable personalmente de los aciertos y de los fracasos también, si se llegase a ocurrir una nueva masacre. Claro, de los funcionarios que él está ahora colocando como cabeza en cada una de las instituciones, ¿no? Usted sabe, ya cesó al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, imaginamos las razones, cesó al director de SNAE, y claro, si él dice, bueno, yo de ahora adelante voy a hacer las coordinaciones y voy a tomar las decisiones, bueno, yo creo que él se está haciendo responsable justamente de este problema, que realmente es un problema grave que tiene el país. Nosotros estamos en la lupa y en la mira internacional, pero no por buenas noticias, sino porque ya somos nosotros récord en crímenes en cárceles. Van 326 fallecidos PPL de lo que va del año. En septiembre del año pasado fueron 119 crímenes, que fue realmente una masacre también, y a lo largo de este año hemos visto que se siguen dando esporádicamente masacres, asesinatos, amanecen 6, 7, 8 personas que ahorcadas, suicidadas, y pues vea usted con qué saña ahora han ingresado a matar a los compañeros de celda, de los cuales, pues como usted lo mencionó, 16 no se los puede reconocer. Ahí tendrán que ver medidas antropológicas, hablar con los familiares, saber si tienen algún tatuaje, reconocerlos por alguna cicatriz, y luego de eso, si ya no, la parte antropológica no ha resultado, pues tiene que hacerse la parte genética, ¿no? Y justamente continúa. Sí, continúa el reconocimiento de los cuerpos. Mi compañero Carlos Acoto se suma a esta entrevista. Carlos, por favor. Sí, doctor Villacreces, muy buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido nuevamente a Caché Noticias. Varios comentarios antes de realizarle la primera pregunta. Lo primero es que, en efecto, yo coincido con ustedes, con Joana y con usted, doctor Villacreces, en que el Estado no puede entrar a negociar, porque Estado que negocia con organizaciones delictivas es un Estado que pierde. Porque hoy las organizaciones delictivas piden esto y mañana no se sabe qué van a pedir, y eso es ceder terreno. Y cuando nos demos cuenta, ya vamos a vivir en un narcoestado como ha pasado en México. Entonces, yo todavía creo que el Estado debe imponer su fuerza dentro de los penales, primero. Y luego en las calles, evidentemente, pero dentro de los penales primero. Y aquí hay una realidad, doctor Villacreces, y es que en la penitenciaría del Litoral, por ejemplo, que es la cárcel más grande del país, la más peligrosa del país, en los pabellones no hay división de los privados de libertad, no están clasificados por mínima, mediana o máxima peligrosidad, están clasificados de forma orgánica a qué organización pertenece usted. Los pabellones están entregados a organizaciones delictivas y hay un error de raíz. Y a mí me preocupa que el presidente de la República y ninguna otra autoridad haga referencia al traslado de los privados de libertad a una clasificación real. Mientras los pabellones sigan estando en manos de las organizaciones delictivas, la pacificación va a ser imposible. No sé si usted coincide con mi criterio, porque cada vez que ingresa un nuevo reo a la penitenciaría, entra a un pabellón donde se vuelve un soldado más de esa organización y automáticamente un contribuyente más. Es decir, esa organización gana un hombre más en sus filas para un eventual ataque y una persona que engorda sus finanzas. Es decir, estamos todavía haciéndole el juego a las organizaciones delictivas. ¿Por qué nadie habla de eso? A mí realmente me desespera, doctor Villacreces. Mira, el negocio de las cárceles es un negocio multimillonario y eso es a gran escala. Por eso es que no solamente son los PPL los que hacen los negocios dentro de las cárceles, son las personas que los cuidan, las personas que los dirigen, porque nosotros hemos podido evidenciar
ahora que hay estos reportajes por estas muertes, cómo hay cárceles con privilegios, piscinas que han tenido los líderes y los jefes y los comandantes de cada uno de los pabellones, de algunos que hemos podido nosotros ver y observar. Claro, y no hay un criterio técnico. Antes el Ministerio de Justicia era el encargado de poder distribuir a los PPL de acuerdo a lo que usted menciona, el tipo de delito también. O sea, usted es una persona que tiene, digamos, delito, está preso por un robo menor, una persona que está por no pago de alimentos, una persona que está por una defraudación aduanera, no puede estar con un criminal o un violador, porque realmente ellos lo que van a hacer es van a someter a esa persona, porque ellos ya tienen un nivel de delictividad muy alto, un nivel de agresividad demasiado alto, y ellos someten a los familiares para comenzar a pedirles dinero que depositen en cuentas externas para la seguridad, y eso lo conoce todo el mundo. Entonces el negocio de las cárceles es un negocio multimillonario, y claro, necesitan reclutar a más soldados, como usted lo dijo, para que su organización se haga más grande. Y es ahí donde cuando usted ingresa, le toca escoger al el pabellón que le corresponde, y ya tiene que someterse a esa organización y a esos liderazgos y a esas extorsiones. ¿Cómo desbaratar esta estructura, doctor? ¿Cómo golpear esta estructura? Bueno, primero realmente una mano dura, ¿no? Definitivamente lo que comparto la idea de que no se puede negociar con este tipo de delincuentes, porque el Estado no puede negociar con los narcotraficantes ni criminales. Eso es una cosa que no se puede hacer. Lo que se tiene que hacer es inmediatamente poder generar un tema constitucional donde se permita por algún tiempo en los cuarteles militares comenzar a sacarlas a los reos de las cárceles hasta que se construya un centro penitenciario de alta seguridad, que podamos nosotros garantizar que no se ingrese armas ni sustancias prohibidas, circunstancialmente, o sea, con una temporalidad. Con eso de ahí nosotros vamos a bajar el nivel de hacinamiento y vamos a comenzar, porque cuarteles hay muchos y tenemos que adaptarlos, porque no tenemos ahorita cómo comprar o hacer una cárcel en 10 días, 20, 30 días, porque eso es realmente imposible. Pero mire, doctor, lo que pasa, por ejemplo, con la cárcel La Roca, esta cárcel municipal creada hace más de una década, que en este momento está vacía. Estaba en planes de readecuarse, decía en su momento Fausto Cobo cuando asumió por primera vez la titularidad del SNAI. Estaba en planes de readecuarse para recibir a los líderes de organizaciones delictivas y a los presos más peligrosos. Pero lo cierto es que esa readecuación avanza tan, pero tan lento, que a mi criterio evidencia que no hay voluntad y no hay valentía para mover a los líderes de estas organizaciones delictivas que viven como reyes en algunas cárceles y que han usado algunos medios de comunicación digitales, sobre todo, para amenazar al Estado diciendo: si ustedes nos trasladan, la gente se va a levantar y va a haber un derramamiento de sangre sin nombre. Es decir, también se trata no solamente de infraestructura, sino sobre todo de voluntad política y vaya pues de pantalones, ¿no? Porque finalmente estamos viendo que las autoridades que toman decisiones que perjudican a estas organizaciones son amenazadas, son extorsionadas y demás. Esto ya pasó en Colombia en los años 80. Se tuvieron que crear jueces sin rostro para que no sean identificados por estas organizaciones delictivas. Acá parece que el miedo nos inhibe, que el miedo incluso paraliza a las autoridades. ¿Qué hacer en este sentido? Bueno, nosotros tenemos que tener autoridades que realmente tengan una suficiencia testicular para poder tomar las decisiones que se deben que tomar. Realmente, usted lo dijo, no avanza La Roca, que la tienen, que fue una cárcel construida justamente para brindar máxima seguridad y que estén ahí las personas que tengan mayor índice de conflictividad, los líderes inclusive, pero no se toman esas acciones. Realmente ya la infraestructura está ahí.
ellos tienen de base una infraestructura y yo creo que es el temor ante estas declaraciones que los mismos jefes delincuenciales han lanzado no solamente pues al gobierno, sino a la sociedad entera. Si ustedes me mueven y se va a ver sangre que se va a derramar, pero realmente tiene que haber algún momento, tiene que haber un deadline, tiene que haber ya un término para poder nosotros tener el control real de las cárceles. O sea, si no tenemos el control de las cárceles, no vamos a poder jamás nosotros ni siquiera comenzar a hacer una rehabilitación en este país. Ahora, doctor Villacreces, para terminar simplemente esta entrevista, las competencias del SNAI. El SNAI es evidentemente un organismo que ha sido debilitado, ¿no? Antes existía el Ministerio de Justicia, lo redujeron a un servicio de administración de cárceles que ha tenido por lo menos 5 titulares en los últimos 3 años. ¿No será momento quizás de reinstitucionalizar este organismo mientras al menos se supera la crisis carcelaria? Porque, claro, el presidente de la República ha dicho, yo mismo me voy a hacer cargo de la fuerza pública, pero en el día a día los guías penitenciarios y los funcionarios administrativos de este organismo están prácticamente solos. ¿Será hora quizás de elevar las competencias de este organismo, potenciar a este organismo que es el que tiene contacto directo con los presos? Totalmente. Realmente debe retornar el tema del Ministerio de Justicia en un Ministerio Coordinador de la Seguridad, para que mañana no salga una ministra a decir yo no sé de seguridad, no es competencia de la Policía Nacional ingresar, no es competencia de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos que tener guías realmente que tengan la suficiencia del conocimiento y la capacidad y el equipamiento para poder controlar a los PPL. Tiene que ser régimen militar. El ejército tiene, pues obviamente, sus unidades donde ellos podrían retomar el tema del entrenamiento de los guías penitenciarios, o sea, hacer un nuevo pensum, pero estamos nosotros separados realmente en el Estado, no se conversan entre ellos, se pueden sentar en una mesa, pero como que estuvieran hablando cada uno idiomas diferentes, no hay una cabeza coordinadora que tenga la suficiencia de conocimiento y el empoderamiento para poder tomar las decisiones y ya tener soluciones ya a corto plazo. Entonces nosotros lo que hemos visto es solamente discursos y discursos y discursos, pero no hay ninguna acción. El gobierno parece que estuviéramos en un estado fallido. No puede controlar unas cárceles. Y vienen problemas graves ahora. El Estado tiene que tener una reforma presupuestaria en la Asamblea, el tema con los indígenas del precio del combustible, tema de las alzas salariales que prometió el gobierno que iba a darse. Entonces es un tema complejo porque no hemos tenido la resolución de ninguno de estos problemas nacionales. Gracias a Dios se pudo hacer un plan de vacunación donde intervino la empresa privada, por lo que fue realmente un éxito. Pero de ahí el resto no existe coordinación, no existe liderazgo y no veo que existe el conocimiento para tomar estas decisiones y realmente ya tener un resultado positivo del problema carcelario en este país. 7 de la mañana con 26 minutos, 7 de la mañana con 26 minutos. Queremos agradecer la presencia del doctor Jorge Villacreces, especialista en seguridad, que nos ha acompañado aquí en Caché Noticias. Muy amable, doctor. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.